Buenas tardes. Vamos a iniciar hoy una sesión sobre la dimensión sociocultural del territorio. En esta dimensión vamos a discutir sobre los factores sociales y culturales en la identidad y evolución de los territorios. Vamos a tratar de reconocer el papel de los aspectos sociológicos y antropológicos en la conformación territorial y esperamos que esta revisión de conceptos, esta revisión de metodologías contribuya y apoye el trabajo de planificación territorial que ustedes tendrán que hacer dentro de los enfoques de desarrollo rural. Entonces, vamos a trabajar en esta sesión. Vamos a trabajar los conceptos eh, de eh, la base disciplinar que orienta la aproximación de los componentes socioculturales en el territorio, los conceptos básicos de ocupación territorial. Vamos a centrarnos en lo rural como un sistema territorial integral, siguiendo toda nuestra dinámica de trabajo sobre los sistemas complejos. Vamos a hablar de los procesos de ocupación del territorio rural, los cambios en la distribución urbano-rural que marcan, tanto en el caso de España como de América Latina, los procesos rurales. Vamos a hablar sobre la estructura agraria y su importancia en la comprensión de la sociedad rural, sobre la reforma agraria como uno de los procesos centrales de estructuración y organización de la sociedad rural, y finalmente la ruralidad como cultura. Vamos entonces a avanzar primero en las disciplinas que orientan la aproximación hacia la dimensión sociocultural del territorio. En primera instancia, este análisis se alimenta de las teorías sociológicas y básicamente la sociología, que es la ciencia que se ocupa del análisis de las estructuras sociales, de las organizaciones, de la dimensión de conformación de grupos, de la interacción entre los grupos, de la eh, lógica general de los roles, las normas, los valores, los procesos que interactúan en la caracterización de las sociedades, en nuestro caso de la sociedad rural. Hay un componente fundamental de sociología rural que hace análisis particulares en la identificación de los desafíos sociales y las estrategias de intervención que son necesarios para abordar la perspectiva eh, sociológica en el territorio y que va a ser muy importante en todos los temas de análisis de desarrollo rural desde la perspectiva territorial. El segundo componente importante para el análisis de la sociedad rural tiene que ver con la antropología y básicamente para comprender los elementos constitutivos de cultura, identidad y los sistemas de creencias, de patrones, de tradiciones, de los compendios de historia de la sociedad y cómo estos moldean los diferentes prácticas culturales, los sistemas de parentesco, las estructuras de esta sociedad rural, tiene muchos elementos de característica gregaria, de grupo, de organización. Finalmente hay otras disciplinas que entran dentro de estos análisis sociales. Uno de ellos, la geografía humana, disciplina que, como hemos visto, tiene una enorme contribución en el análisis y en las perspectivas de aproximación a los territorios y particularmente a los territorios rurales. La economía rural también contribuye en el análisis y en la comprensión de las estructuras sociales
y sobre todo los componentes de subsistencia y de la forma como se organiza la sociedad para suplir sus necesidades, que en el caso rural tienen particularidades muy marcadas que las diferencias de las sociedades urbanas. En tanto, todo el tema de estructura, como hemos visto, de sustento de producción y de sostenibilidad económica productiva, tiene una estrecha relación con la conformación de las estructuras sociales. También hay componentes de psicología social que básicamente toca los elementos de comportamentales que nacen de actitudes y percepciones que tienen las personas y que en el caso de la ruralidad tienen unas marcas extraordinariamente importantes, porque como vamos a ver, el mundo de lo rural es un mundo donde los elementos culturales, de creencias, de percepciones, de expectativas se vuelven extraordinariamente muy importantes. Y finalmente hay que destacar el tema de la historia. Y el tema de la historia porque va a ser muy importante para ustedes y es algo que se recomienda muy especialmente. Y es que el conocimiento de la historia de los territorios, el conocimiento del devenir en la construcción de las relaciones sociales es muy importante para entender las bases de la construcción de la sociedad rural. Y les va a ayudar extraordinariamente a ustedes cuando se enfrenten a un territorio en particular, tener claridad sobre el devenir de la construcción de los distintos patrones, estructuras, creencias, visiones que tiene la sociedad rural. Entonces, esto significa, y es un llamado apenas introductorio, para que tengan en consideración que ustedes van a encontrar una enorme riqueza y apoyo para la comprensión cabal de los fenómenos que ustedes van a ver en su quehacer de desarrollo rural, en los territorios rurales, con la sociología, la antropología, la geografía humana, la economía rural, la psicología social y la historia, y que va a ser un factor significativo en la construcción de sus procesos de aproximación. Bien, vamos a abordar el tema de la ocupación territorial. Ya lo habíamos mencionado en las definiciones de territorio y en las definiciones de cómo está estructurada la base del el proceso de construcción territorial, que tiene que ver con la forma como la sociedad se apropia del espacio, se apropia de esa estructura natural en una serie de relaciones basadas principalmente en procesos de aprovechamiento y uso de los recursos, pero que va estructurando, digamos, modelos de ocupación. Y en ese sentido hay un componente que es muy importante, que es el que se denomina la distribución espacial de la población, que es un concepto demográfico que define y establece la forma como podemos describir nosotros la estructura de ocupación del territorio, es decir, la, la distribución que tiene la población en patrones de estabilización y de cambio que van mostrando cómo la huella humana va ocupando los espacios, ocupando los ecosistemas, ocupando los paisajes. Esta distribución va a marcar fundamentalmente las relaciones urbanos-rurales, lo metropolitano, los sistemas, etcétera. Pero va a ser uno de los patrones fundamentales que ustedes van a tener que tener en consideración al analizar los temas rurales. Esta distribución espacial de la población, que normalmente la vemos en términos urbanos, rurales, etcétera, van a marcar el escenario en el cual se dan los patrones territoriales para abordarlos desde la perspectiva del desarrollo rural. Esta distribución espacial de la población se refleja en unos modelos de ocupación territorial.
Modelos que tienen unas características fundamentales en la estructuración de todos los componentes, tanto institucionales, de servicios, de economía, sociales, etcétera, de los territorios. Entonces, la distribución espacial de la población como un componente demográfico que permite medir la forma como se distribuye la población y los modelos de ocupación del territorio que se desprenden de allí, nos permiten entender y crear e identificar una serie de categorías que conforman la, el armado estructural, que arranca con la definición de espacios o territorios que tienen como característica el mundo urbano. Las áreas urbanas básicamente nos recogen las zonas densamente pobladas que tienen continuidad de edificación, de infraestructura, que están centrados en espacios donde hay una gran diversidad de actividad económica, donde esa actividad económica diversificada se desprende, está desligada de una relación directa, determinante de los recursos naturales, de las actividades primarias, y predominan las actividades industriales y particularmente las actividades de servicio. Son estructuras de una enorme complejidad social y básicamente es la marca de conformación de la sociedad industrial, de la sociedad eh, eh, básicamente desde finales del siglo XIX y desarrollado muy intensamente durante el siglo XX, reconfigurando la estructura de ocupación territorial de los seres humanos en su historia. Aparecen otros territorios y otros espacios que podemos denominar el semiurbano. El semiurbano son los espacios territoriales de transición entre lo urbano y lo rural. Son zonas donde se combinan características de uno y otro, donde hay población dispersa, pero que tienen la incorporación de elementos tanto de servicios como de actividades económicas, como de intercambios y estructuras e instituciones muy relacionadas y muy próximas a lo urbano. Básicamente son los espacios y territorios típicos de los procesos paulatinos de expansión urbana. Recogen patrones o estructuras que están en proceso de cambio y de transición principalmente. Hay otra característica de esta, marcando estos modelos de ocupación territorial, que es lo que se denomina urbano o rural urbano, que son espacios en los cuales se da la misma combinación que en el semiurbano, pero en zonas consolidadas, donde aparecen desarrollos, sobre todo desarrollos habitacionales, que tienen las características y condiciones del mundo urbano, sus facilidades, sus servicios, sus características, pero están en un entorno de baja densidad ocupacional del territorio, actúan en forma normal como espacios de intercambio commuting entre lo urbano y lo rural, caracterizados por residentes en estas zonas rururbanas, pero que laboran en las zonas urbanas, que tienen movimientos permanentes de forma significativa. Luego hay una característica que ocurre en algunos países con una intensidad importante, que es el periurbano, que son las zonas
que están ligadas a las áreas urbanas como tales y que normalmente tienen un proceso de expansión. O sea, son zonas reservadas para la expansión urbana dentro de los modelos de ordenamiento. Son zonas también de transición, pero que ya están incorporadas dentro de la órbita de los perímetros de servicio de las zonas urbanas. Y finalmente están los territorios que se caracterizan básicamente denominados rurales, que son de baja densidad poblacional, con estructuras económicas orientadas fundamentalmente a las actividades primarias de tipo agrícola o de tipo minero, y que cuentan con unas ofertas relativamente limitadas de servicios o de amenidades en general. Estas zonas rurales han tenido una evolución extraordinariamente importante y significativa en las últimas décadas, básicamente en procesos de integración. Si bien se corresponden con el mundo bucólico aislado, periférico, esto ha venido cambiando a través de muchos mecanismos de integración, ya sea vial, de conectividad, de comunicación, etcétera, pero que caracterizan básicamente lo que a nosotros más nos interesa en esta visión de desarrollo rural, y son esos territorios de características específicamente próximas a estos modelos cercanos a la utilización, ocupación directa de los recursos naturales, particularmente con más fuerza en la agricultura. Detengámonos un poco en lo rural como un sistema territorial integral. Hemos visto que en esta definición de territorio que hemos hecho, hemos distinguido una serie de patrones que permiten caracterizar o estratificar, si se quiere, de alguna forma, las estructuras de ocupación del territorio y la distribución espacial de la población en el territorio. Pero volvamos a nuestra idea de sistema complejo, sistema holístico, integral, donde cuando nosotros queremos entender o explicar el comportamiento, las condiciones y las situaciones que se dan en un escenario y en un espacio en particular, sabemos que hay una gran cantidad de interdependencias. El concepto de territorio como un continuo, integral, implica reconocer fundamentalmente las relaciones entre las áreas urbanas, periurbanas, semiurbanas, rururbanas eh, y rurales, en un grado de interdependencia que hace que sea extraordinariamente difícil y, si se quiere, artificial, separar al momento de pensar el desarrollo, la planeación o las dinámicas de cambio, las dinámicas de fortalecimiento y progreso de un territorio, separar esos espacios. ¿Por qué? Porque ocurre algo similar a una célula donde yo tengo un núcleo de la célula y tengo un citoplasma, tengo un entorno que podría ser lo urbano y el interland, que sería lo rural, en el cual se generan esas relaciones. ¿Eso qué significa? Significa que la definición de lo rural no se puede limitar solamente a los criterios demográficos de baja densidad o económicos de predominancia de actividades agrícolas, sino que es necesario considerar el conjunto de interrelaciones. Veíamos en la sesión anterior, al mirar los sistemas territoriales de producción, que hay un conjunto de actividades que no son primarias agrícolas, pero que son absolutamente necesarias y determinantes de esa actividad primaria agrícola. Para yo tener agricultura, tengo que tener servicios comerciales, servicios financieros, servicios tecnológicos, tengo que tener logística,
y todas son conjunto de actividades que no son primarias. Es más, que no se localizan normalmente en los espacios abiertos de ese mundo rural que nosotros conocemos de baja densidad, sino que están localizados en centros urbanos que tienen funciones rurales. Eso significa que en en una visión integral de territorio, nuestros territorios rurales incluyen áreas urbanas, es decir, incluyen áreas donde predominan los servicios, predomina la industria transformadora, por ejemplo, la agroindustria, que tienen densidades relativamente importantes, pero que están íntimamente ligadas con la actividad primaria, o sea, son soportes a actividad primaria. Entonces, eso significa que esa visión de clasificación que nosotros tenemos de patrones de ocupación del suelo y de distribución de la población, nos permite también entender que en el mundo rural que nosotros vamos a atender, vamos a tener que considerar una estructura mixta, urbano y rural, que conforman el mundo rural. Ahora, en esta visión y visto en esta perspectiva, tenemos entonces más una clasificación de sistemas territoriales, en los cuales ya no esa separación de densidades, de estructuras, de infraestructura, de actividad económica, de sectores de actividad económica, sino una clasificación de acuerdo con estructuras generales y globales que nos permiten hacer clasificaciones, como por ejemplo, en términos, digamos, genéricos, aquí hay una gran diversidad de acuerdo con patrones históricos, patrones nacionales, etcétera, pero podemos distinguir al menos estos cuatro tipos de territorios. El primero, las regiones metropolitanas, que básicamente constituyen la estructura típica, característica del mundo moderno urbano que se ha impuesto en Europa, pero que ha tenido una dinámica de crecimiento y de consolidación muy importante en América Latina en los últimos 50 años. Esas regiones metropolitanas se caracterizan por tener un núcleo central, que es el motor económico alrededor del cual gravita el territorio circundante. Son centros de regiones con altas densidades y concentraciones poblacionales, donde se concentra actividad económica fundamental, tanto de nivel nacional e internacional. Estas áreas metropolitanas actúan como los enlaces entre las economías nacionales y las economías globalizadas. Hay regiones metropolitanas con funciones internacionales muy importantes. Europa tiene una estructura de tipo metropolitana muy importante, con grandes centros, con altas interrelaciones que configuran una estructura general de enorme importancia y significado. Esos territorios que constituyen las regiones metropolitanas son entonces una característica territorial. Dentro de esas áreas metropolitanas existen espacios que podrían clasificarse como espacios rurales. Sin embargo, estos espacios rurales dentro de estas áreas metropolitanas están muy determinados por las dinámicas que marcan tanto la demanda de bienes y servicios. Por ejemplo, hay una serie de espacios rurales, proveedores de alimentos, proveedores de servicios ecosistémicos, etcétera, que son muy útiles para la ciudad, pero que se rigen por patrones que están muy determinados por esa dinámica metropolitana. Luego, dentro de nuestros sistemas de ciudades, de nuestros sistemas urbanos, aparecen las ciudades
o centros urbanos intermedios, que tienen una característica, digamos, de réplica, puede ser de la misma naturaleza que estas áreas metropolitanas, pero que su alcance, su importancia, su dinámica es más de carácter regional. O sea, son regiones subnacionales con centros de poblados importantes, donde hay un intercambio de servicios, comercios, educación, salud, etcétera, que sirven a una región en particular, que enlazan la población dentro de una región particular, que enlazan centros más pequeños hasta zonas rurales dentro de unas zonas regionales de carácter nacional. Luego, si seguimos bajando en la caracterización de estos territorios y este sistema anidado, vamos a encontrar territorios que están nucleados alrededor de poblaciones medianas y pequeñas, que realmente ya tienen un vínculo muy fuerte y de alta dependencia y especialización hacia actividades de tipo rural, es decir, actividades primarias con poblaciones de baja densidad, con menos infraestructura, pero donde se concentran las actividades fundamentales que nosotros denominamos desarrollo rural, es decir, de ese mundo rural. Y finalmente, tenemos territorios rurales dispersos, es decir, territorios de baja conectividad que no están totalmente aislados, pero que son satélites a estas otras estructuras jerárquicas, desde lo metropolitano, las ciudades que funcionan como núcleos de territorios regionales, subnacionales, las pequeñas poblaciones y esta malla que se construye en distintos tipos de provisión de servicios y articulación, y finalmente estos territorios rurales dispersos. Nos podemos preguntar, bueno, y entonces el desarrollo rural, ¿dónde lo vamos nosotros a localizar? La respuesta es en todos los lados, en cualquiera de todos esos lados vamos a tener espacios rurales. Vamos a tener dinámicas de baja densidad con poblaciones que están muy ligadas a actividades primarias, pero que no excluyen los centros urbanos, los centros y las redes que se construyen en estos sistemas de ocupación del territorio. Ojo al concepto de funciones rurales de los centros urbanos, que son fundamentales. Hay muchos centros urbanos, ciudades de 20, 30, 40, 50 mil habitantes, cuya dinámica, cultura, estructura política, actividad económica, historia, etcétera, depende más de las actividades primarias que de las actividades de servicios que podríamos ir nosotros viendo gradualmente hasta las grandes regiones metropolitanas, donde definitivamente la distancia con esas actividades primarias es grande. Entonces, si bien tenemos una clasificación, como vimos, de los tipos de territorios por urbanos, rural, suburbano, etcétera, nosotros vamos a entender la estructura del territorio y los sistemas territoriales en su integridad y en sus relaciones entre lo urbano y rural. Tenemos que aprender a encontrar la forma de disolver las fronteras, pero encontrar los límites, los umbrales en los cuales el predominio de las actividades primarias, la baja densidad y la relativa eh, menor conectividad, como ese mundo rural que forma parte del desarrollo que a nosotros nos interesa focalizar. Esta es una combinación muy importante para encontrar además las dinámicas y saber dónde están los motores que realmente pueden generar el desarrollo rural y pueden impulsar el desarrollo rural. Eh, Veamos ahora cómo se han dado
estos procesos de ocupación del territorio rural. Y vamos a tratar de entender que los componentes históricos de construcción de los territorios van a ser de extraordinaria importancia para entender los factores que van a impulsar y determinar la dinámica y las modalidades de desarrollo, de progreso, de avance que vamos a encontrar en los territorios. Entonces vamos a ver algunos de los patrones, o sea, no en una forma exhaustiva, hay muchos y hay mucha variedad y la historia es extraordinariamente rica y variada y puede tener características muy específicas y particulares en espacios y territorios particulares. Pero vamos a ver en general. Y aquí vamos a hacer un poco una mezcla entre España y América Latina, que tiene características bastante diferentes, pero que al fin y al cabo nos permite encontrar ciertos patrones que son muy importantes. El primer tipo de ocupación territorial en los espacios rurales que nosotros tenemos, que vamos a destacar, es el de los asentamientos ancestrales y de comunidades indígenas. Mm, Son los patrones de asentamientos que aún hoy subsisten, que vienen de los pueblos aborígenes, es decir, que vienen de los pueblos prehistóricos, que vienen de atrás. Es muy difícil en la historia hacer un corte, es decir, de dónde comienza una nueva era, dónde llegaron los usurpadores, hay usurpadores desde dónde, desde cuándo. En España se dan las grandes discusiones de cuáles eran los pueblos iberos aborígenes de la península cuando llegan los romanos, cuando llegan otros pueblos que estuvieron, que pasaron, que invadieron, que influyeron, cuando llegan los godos y los visigodos y las primeras culturas cristianas, cuando llegan pueblos del norte como los vascos, por ejemplo, o cuando llega la, la ocupación mora, que se asienta y crea una cultura ibérica, o sea, hace más de 700 años en la península, pues obviamente que nos hacen parte fundamental de la península. Pero luego esto que se llama la reconquista, que es un concepto complejo, esos procesos que en América ocurren con los pueblos ancestrales que no eran uno solo, eran pueblos que habían sido invadidos varias veces por distintos grupos, por distintas culturas, por imperios como el azteca o el inca, que eran grandes imperios que se habían montado sobre otros imperios como los olmecas, los mayas, etcétera, que van haciendo esa ocupación. Pero lo que nosotros vemos hoy, digamos, de residuos, en el caso de América Latina, por ejemplo, son aquellos asentamientos que quedan aún como asentamientos históricos donde todavía se mantienen los usos y costumbres ancestrales anteriores al proceso de colonización europea que se da a partir de 1492. En ese momento hay un quiebre y hay una reocupación y reordenamiento, etcétera. Pero hoy tenemos poblaciones muy importantes y espacios rurales que tienen estructuras de asentamientos y de ocupación territorial que mantienen principios fundamentales y visiones fundamentales que tienen mucho que ver, por ejemplo, con una relación con la naturaleza muy particular de estos pueblos aborígenes.
Entonces, toda esta concepción étnica en países como México, Guatemala, Colombia, que tienen patrones y estructuras y reconocimientos territoriales sobre estas concepciones que son las concepciones prehistóricas. En América, una parte fundamental de enorme significado e importancia, no tanto porque su volumen sea demasiado grande, pero que es de enorme significado, son las comunidades afrodescendientes, es decir, los descendientes de los esclavos, que crearon estructuras significativas en Centroamérica y Suramérica de territorios muy particulares que se rigen en gran medida por los patrones africanos tradicionales y que son producto de tanto de esclavos fugados, esclavos que crearon palenques y centros de resistencia, como de población esclava liberta, que cuando se dio la liberación de los esclavos, se cometió uno de los grandes injusticias y crímenes sociales, porque si la esclavitud era mala, lo que hicieron cuando se liberaron los esclavos fue dejarlos en las peores condiciones de desatención, discriminación, etcétera, que los condujo a crear espacios, particularmente en zonas selváticas de distintas áreas de Colombia, de América. Colombia tiene una parte importante de eso, que son otros patrones de estructura territorial y son territorios rurales, son territorios de grandes desafíos de desarrollo que viven en unas condiciones particulares de pobreza, de marginación, de olvido, de exclusión, que tienen entonces otra característica, otro patrón y otro desafío. Tanto las comunidades indígenas como estas comunidades afrodescendientes son ejemplos actuales de estructuras y modelos diferentes de ver el desarrollo, de ver lo rural, de ver lo territorial, con otros patrones, otros ideales, otras concepciones que, si bien tienen una participación porcentual en el total de población bastante pequeña, sí es de enorme importancia para entender los distintos patrones de ocupación territorial en el mundo rural. El tercer grupo, el tercer paquete, digamos, de estructuras y patrones de ocupación del territorio, lo podemos asociar con la colonización, procesos de colonización, colonización dirigida o colonización espontánea. En el caso de España, encontramos eh, patrones, en algunos casos, enormemente tradicionales de ocupación. Podríamos hablar, por ejemplo, de las ocupaciones de las sociedades pastoriles en Asturias, por ejemplo, o en otro lado, que podría asemejarse a estos tipos de territorios que mencioné, de características, si se quiere, prehistóricas. Pero compartimos con América los procesos de ocupación y colonización del territorio, movimientos de masas de población muy importantes que se han dado en la historia. Hay algunos típicos, como por ejemplo la ocupación del oeste americano por parte de la sociedad en Estados Unidos, de la sociedad americana, de cómo se dieron procesos que se impulsaron procesos de colonización. Pero también fue uno de los patrones durante la época colonial española en América, bueno, y portuguesa también, de la necesidad de hacer ocupación del territorio.
América era un continente de baja población. O sea, la mayor parte hoy sigue siendo América un continente, si se quiere, despoblado en términos de que hay todavía muchas zonas que no tienen ocupación humana. Estos procesos de colonización, dirigida o espontánea, que significó movimientos de población para ir apropiándose, digamos, dominando la selva para hacer cambios de uso, que era incorporar eh, terrenos para la producción y para la creación de unas condiciones de vida, o sea, centros poblados con los espacios de ocupación territorial en actividades de producción, agricultura familiar, agricultura de huerta, explotaciones forestales, elementos de caza, etcétera, que fueron configurando y fueron creando espacios de una América nueva, nueva, muy nueva. Son procesos que se acentúan fuertemente desde mediados del siglo XIX, que se acentúan a lo largo de la primera mitad del siglo XX y que van construyendo los espacios que hoy conocemos como los característicos espacios rurales de actividad de producción campesina, por ejemplo. Luego se han dado eh, el otro patrón, que es fundamental, tanto en Europa como en América, y son los procesos violentos de usurpación y desplazamiento, que son o constituyen el drama fundamental de nuestro mundo rural. Mm. El despojo ha sido la marca que ha conducido a la reestructuración permanente de esos espacios rurales. Han sido distintas las naturalezas, han sido desde las ocupaciones iniciales del modelo que se impuso en el proceso de colonización, que fue la entrega de la tierra a a los conquistadores, a la iglesia, a las entidades militares, etcétera, en una repartición extraordinariamente injusta, concentradora, de carácter feudal, absolutamente feudal, que actuó violentamente con las poblaciones residentes y que fueron despojadas. Cuando viene el proceso de independencia, separación de las naciones americanas, se vuelve a dar un proceso similar. Y es que las élites que comandaron y estuvieron al frente de ese proceso de independencia repitieron esa usurpación. La forma como se repartieron la tierra después de las guerras de independencia fue una repetición de esos procesos de usurpación y desplazamiento. Pero eso no para allí. Después de los procesos de consolidación de nuestras repúblicas en América, se dan procesos de altísima concentración de la tierra como uno de los patrones que está en la base del hecho de que América Latina es la región más desigual del planeta. Y eso tiene un origen en la forma como América Latina repitió un modelo feudal de concentración de poder en una concentración y apropiación improductiva, ineficiente
de la tierra. La tierra como factor de poder, no la tierra como factor de riqueza. Y en esto no hay exclusividad en América. España sufre procesos similares durante etapas modernas también, con concentraciones significativas, nunca del grado que se dio en América, pero que condujo a patrones también de usurpación, desplazamiento, concentración. Este es otro de los patrones, y hoy América Latina padece y enfrentamos permanentemente este fenómeno, que ahora en las últimas décadas se le adiciona un tema eh, realmente preocupante, y son las economías ilegales, las economías de la droga, las economías de las armas, las economías de la guerra en general. Hay casos como el de Colombia, que es extremo, pero en el resto de América Latina se dan esos fenómenos. Brasil tiene enormes problemas en términos de que se siguen dando procesos de usurpación, procesos de reconcentración de la tierra a través de modelos espurios y ilegales y criminales de concentración de la tierra. Finalmente, hay otro patrón, que tal vez es el patrón dominante en el sentido del deseable de mucha de la política pública, y son los modelos contemporáneos orientados al mercado y a la eficiencia. Básicamente, se han ceñido durante todo el siglo XX, se han hecho esfuerzos por dar el paso de una sociedad feudal de alta concentración de la tierra a una sociedad capitalista donde la tierra sea un factor de producción, donde la tierra sea incorporada como factor de producción, como factor de desarrollo, como factor que permita y posibilite el progreso y permite y posibilite la integración de las zonas rurales y de la población rural con procesos económicos, con procesos digamos, de eficiencia. Estos modelos basados en la lógica del mercado, en la lógica del capital, en la lógica de establecer un ordenamiento basado en la propiedad, la democratización de la propiedad, como parte de los modelos liberales de economía. Estos patrones de ocupación del territorio conviven hoy. Hoy tenemos de todo. Hoy tenemos desde los feudales, desde territorios básicamente con visiones prehistóricas, tenemos zonas de altísima conflictividad y tenemos zonas de desarrollo económico, todas marcando patrones de ocupación del territorio y que son fundamentales para entender el desarrollo rural y el desarrollo territorial y la visión territorial. Hay una serie de cambios que hoy están sobre la mesa y que inquietan y preocupan o desafían, digamos, de alguna forma el desarrollo rural y que están ligados con este tema de la distribución de la población, particularmente esta distribución urbano-rural de la población. Veamos por un lado el caso de España y la enorme preocupación actual sobre este concepto de la España vacía o la España vaciada, el despoblamiento rural, que básicamente parte de una pérdida demográfica real de la población rural. Se estima que en lo que vamos de este siglo eh, se ha perdido por lo menos el 30% de la población rural de España.
Hay 1.500 municipios en España, de los 8.000 municipios que componen la estructura española, que han perdido al menos el 25% y 400 municipios perdieron la mitad o más de la mitad de sus habitantes. Esta tendencia está creando en algunas zonas el abandono, pueblos abandonados, zonas rurales abandonadas, y una gran dificultad de contener o retener población. Eso es particularmente fuerte en términos de la expulsión de la población joven. Hay un rapidísimo envejecimiento de la población rural, que significa que hacia el mediano plazo las tasas de reemplazo y de sustitución de la población rural son preocupantes. Hay realmente una tendencia a crear un círculo vicioso, y es mientras menos población y menos dinámicas de atracción de población hay, menos servicios hay. Y mientras menos servicios hay, menos estímulos de permanecer en las zonas rurales. Esto repercute también, obviamente, en la producción agrícola. No necesariamente en un tema de desabastecimiento o de no producción, porque el agronegocio, la empresa agrícola, mantiene dinámicas significativas en España. España no está retrocediendo en su producción agrícola. Sin embargo, hay zonas de España donde una economía agrícola en particular, de pequeña agricultura, mediana agricultura, que comporta toda una estructura social, está desapareciendo. Entonces, en el caso de España, una parte fundamental del desarrollo rural, que está localizado, esto está localizado, o sea, hay regiones como Castilla-La Mancha, por ejemplo, donde esto es realmente grave. O sea, la parte oeste, tanto desde el Mediterráneo hasta arriba, hay una tendencia importante al despoblamiento. No así en toda España, pero es importante y lo van a encontrar ustedes como uno de los temas de prioridad de política pública en el caso español. En este marco, si miramos ahora el caso de América Latina, en el caso de América Latina es diferente, porque si bien América Latina ha tenido una gran explosión, es un caso único en todas las regiones del mundo, de rápido y muy acelerada urbanización. Entonces, en América Latina, apenas el 20% de la población en este momento se considera que está en espacios rurales, con una definición que tenemos que tomar con pinzas, pero básicamente la idea es que el crecimiento urbano ha sido extraordinariamente más rápido que el crecimiento rural, pero no se ha producido el despoblamiento rural. No hay una tendencia similar a lo que ocurre en España. La población es más o menos estable, o sea, con algunas variaciones, algunos países con ligeras disminuciones de la población, pero la población rural se mantiene. Sin embargo, se dan procesos similares a lo que ocurre en España. Es decir, hay también un aumento de la edad media. Los jóvenes están tendiendo a buscar más oportunidades en las zonas urbanas. Las tendencias migratorias se mantienen, migratorias selectivas. El tema de la masculinidad, o sea, el tema de la relación hombres-mujeres está variando fuertemente de tal forma que
el campo tiene tasas de masculinidad mucho más altas que las zonas urbanas, porque hay una migración selectiva de mujeres jóvenes que migran mucho más que otros grupos etarios. Entonces, el desafío de ofrecer oportunidades de carácter económico, de desarrollo, etcétera, tanto en las zonas, tanto en España como en América Latina, es uno de los fundamentos del desarrollo rural. ¿Por qué? Porque es deseable mantener patrones de ocupación del territorio y es deseable mantener patrones que conserven la sociedad rural. No solo por los pobladores rurales mismos, sino por la sociedad en su conjunto, porque ese mundo rural, como habíamos visto en nuestros modelos de externalidades y rentas sociales, son extraordinariamente importantes para el desarrollo. Entonces, como vemos, uno de los temas importantes del desarrollo rural y de los territorios rurales es este tema de la distribución espacial, de los patrones y modelos de ocupación del territorio y las grandes preocupaciones por la pérdida de población. Bien, vamos ahora a ver un tema crucial en términos de la tierra, el acceso, la tenencia, la posibilidad de acceder a la tierra como un factor productivo, como un factor de vida, como un factor de localización, como un factor de permanencia en el territorio. Y aquí nos vamos a referir a la estructura agraria. La estructura agraria se refiere a la organización y distribución de la propiedad, uso y acceso a la tierra. En el sector agrícola existe un elemento fundamental y es que la tierra es el factor de producción, el activo productivo fundamental para la producción agropecuaria. Entonces, en la forma como se ha la sociedad rural organizado o desorganizado, si se quiere, con respecto a las posibilidades que tiene la población para acceder a la tierra, son determinantes y han sido determinantes de la viabilidad de modelos efectivos, eficientes y poderosos para el desarrollo rural y el desarrollo de oportunidades para la economía rural. Ahora, uno se pregunta, ¿la tierra es un factor más como el capital, como el trabajo, como la maquinaria, como la tecnología? ¿Por qué es tan importante la tenencia de la tierra? ¿Por qué más allá que otros factores de producción? Eh, y en esto hay una discusión y hay unos planteamientos que son muy importantes. Y es que la tierra tiene una condición particular con respecto a la producción que no tienen otros elementos, otros factores de producción y otros bienes o servicios. Eh, la tierra es un factor limitado, es un factor que está, digamos, no se puede reproducir, no se puede crear, no se puede generar, no se puede mover, no se puede llevar de un lado a otro. Eh, Pero además es el sustento de los territorios, de los espacios, de los paisajes, de las culturas, de estructuras sociales. Es decir, no es únicamente un factor de producción. No es dado medirlo solamente por su renta potencial. Eso hace que las decisiones sobre la tierra y el acceso a la tierra tengan una cantidad de connotaciones que son mucho más complejas
que el solo concepto de un factor de producción. Eh, la tierra está en la base de una actividad económica irrenunciable para el ser humano. Uno puede decir que podemos vivir sin automóviles, sin camisas, sin televisores, sin la moda, sin los libros, pero no podemos vivir sin alimento. La agricultura es una actividad que es una actividad extraordinariamente estratégica, sensible para el ser humano. Es, por tanto, una de las prioridades del ser humano garantizar la posibilidad de que exista una adecuada oferta de alimentos. Y esto conduce a una consideración que se escapa de otras reflexiones de los sectores económicos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que las consideraciones que hay en política pública, en discusión económica, en discusión institucional, etcétera, sobre la agricultura no se da sobre otros sectores, sobre la industria cinematográfica, la industria gráfica, la industria metalmecánica. No hay esas discusiones y esas preocupaciones sobre la necesidad de garantizar que el sector económico funcione adecuadamente. Cualquier sector, como digo yo, se puede quebrar, pero la agricultura no. Entonces, esto hace que las consideraciones sobre la tierra y, por tanto, sobre la estructura agraria de tenencia de acceso a la tierra se vuelva un elemento de enorme importancia, no solamente de carácter económico. El siguiente punto es que la tierra, ligada al territorio, que comprende no solamente el factor productivo, sino el escenario en el cual se asienta la población, tiene condiciones de control y poder. Es decir, el que es propietario de la tierra, y en esto el mundo feudal lo entiende perfectamente, no solamente es dueño de la tierra, sino es de la tierra y de las vidas de quienes están en esa tierra. El poder político que entraña la tierra desde siempre, así fue toda la sociedad medieval, así fue toda la sociedad feudal, pero sigue siendo hoy en cabeza de los grandes concentradores de la tierra, fuentes de poder político, que va más allá del tema económico. Pero adicionalmente, y en esta visión de territorio y en esta visión de estructura social compleja, etcétera, la tierra es el soporte de identidad y de cultura. Entonces, tanto los pueblos ancestrales como los pueblos campesinos, como las mismas estructuras laborales que trabajan ligados al agronegocio, ligados al mundo forestal, la pesca, etcétera, están ligadas con esta estructura de la tierra. Entonces, lo que ocurre con la estructura de la tierra, con la estructura agraria, es que se constituye en un eje central del desarrollo rural. Básicamente, una estructura de acceso a la tierra adecuada, equilibrada y democrática no es garantía del desarrollo económico, pero es el fundamento de la estabilidad territorial. Y ese es un punto que va a ser muy importante, muy importante. Entre otras porque perfectamente yo puedo hacer negocios agrícolas sin tener tenencia de la tierra, sin ser propietario. Yo puedo rentar o puedo encontrar otros modelos de acceso a la tierra. Pero este tema de la estructura, particularmente el fenómeno de la concentración improductiva de la tierra en manos de grandes señores feudales, es una de las grandes preocupaciones existentes en América Latina y que no está totalmente superada en el caso español, aun cuando en el caso español los avances son enormemente significativos en comparación con lo que ocurre en América Latina. Ligado a la estructura de la tierra, eh, aparece, digamos, la importancia
de vincularlo con el desarrollo rural. Y en este caso, en la necesidad de tener estructuras que eh, garanticen la equidad de acceso a productores, inclusive grandes, pero particularmente pequeños y medianos, que tengan la posibilidad de acceder a la tierra. Ahí hay factores políticos, como mencioné, donde un caso emblemático es el caso de México. México hizo la primera revolución popular del mundo, inclusive antes que la bolchevique de la Unión Soviética en el año 17, México hizo su revolución en el año 1910. Mm. Y la Revolución Mexicana fue por tierra y libertad. Eh, Fue la respuesta a una estructura terriblemente concentradora de la tierra y fue la recuperación de modelos ancestrales que tenían el imperio azteca en su estructura de acceso a la tierra, recuperando modelos de democratización de la tierra. Eso fue un hecho político de enorme magnitud que cambió la sociedad mexicana, que permitió la evolución de la sociedad mexicana, que la liberó de enormes conflictos, violencias y guerras, cosa que no pasó en el resto de América Latina, pero que su fundamento fue político, su fundamento fue de equidad y de justicia. La Revolución Mexicana cambió esa estructura de poder al cambiar la estructura de agraria, la estructura de la tierra. Entre 1910 y 1936 se da un proceso de reparto agrario que significó llevar a que la mitad del territorio mexicano hoy es propiedad social, es decir, fue repartida. La mitad del territorio mexicano se repartió en procesos de reforma agraria, lo que significó un tema político de enorme significado. Pero también hay factores sociales que implican el establecimiento de una sociedad de pequeños y medianos propietarios de la tierra, que significan el soporte de una estructura social diferente, de características de movilidad social, de posibilidades de desarrollo, de progreso, de bienestar, etcétera, que tienen enorme significado. Y finalmente una consideración de eficiencia productiva, porque en la medida en que la tierra esté en más manos y que se puedan incorporar modelos tecnológicos de eficiencia productiva, la sociedad en su conjunto se beneficiará en términos de productividad y en términos de generación de riqueza y en términos de equidad distributiva de esa riqueza. Entonces, fíjese que hay factores políticos, sociales y económico-productivos en el análisis de la estructura agraria que se entroncan con la lógica integral de la visión del desarrollo rural. El instrumento por excelencia de, de acceso, de análisis de la estructura agraria, tiene en consideración dos elementos fundamentales. La tierra se puede considerar como un bien de la sociedad, pero que se le entrega en concesión privada. El concepto constitucional, el concepto político fundamental es que la tenencia de la tierra genera unas grandes responsabilidades
y obligaciones por parte del poseedor de la tierra. La primera tiene que ver con la función social de la tenencia de la tierra. En prácticamente todas las constituciones de nuestros países se establece que hay una responsabilidad social. Es más, se establece que el acaparamiento improductivo de la tierra está prohibido, a pesar de que se da, a pesar de que lo tenemos y lo vivimos. Pero se establece que no. Es más, que aquel que tenga acumulación de tierra improductiva se le puede expropiar esa tierra. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad social. Y volvamos a nuestra reflexión sobre el modelo económico de los sistemas territoriales de producción. Si no hay externalidades, es decir, si no hay rentas sociales, es decir, si no hay una retribución positiva en la sociedad, se está incumpliendo la función social de la propiedad. Y en el caso de la tierra, entonces, este es el primer elemento que justifica las intervenciones públicas para que haya una distribución equitativa de la tierra. Y en los derechos de nueva generación, y en este mundo moderno donde tenemos una gran preocupación actual sobre el tema medioambiental, aparece la responsabilidad ecológica de la tenencia de la tierra. Es decir, que quien posea la tierra tiene una responsabilidad de protección, conservación del patrimonio natural que está en esa tierra. Porque en esa tierra que se posee están los ecosistemas, están los servicios ecosistémicos, está la biodiversidad, está la riqueza natural. Y el poseedor de la tierra tiene la responsabilidad de garantizar eh, la existencia y la prevalencia de esos valores, de esa riqueza y de esa responsabilidad ecológica. Entonces, de esta forma vemos que el concepto de ordenamiento social y productivo de la propiedad de la tierra entraña una función social y una responsabilidad ecológica. Esto nos lleva a la importancia de la reforma agraria. La reforma agraria es un instrumento de política pública que está soportado en estas ideas. Mm, Es una forma que tenemos para intervenir en esa realidad de la distribución de la tierra que nos permita sacar adelante este objetivo de responsabilidad social y ecológica. Básicamente, la reforma agraria está establecida, o sea, hay toda una historia de reforma agraria eh, de siglos, que establece intervenciones públicas basadas en estos principios constitucionales de obligaciones y derechos, que se basa en facilitar y garantizar el acceso eficiente, social y ecológicamente, a la tierra por parte de todos. La reforma agraria tiene muchos elementos y mecanismos que tienen que ver con la formalización de la tierra, de todo el conjunto de campesinos y trabajadores del campo que pueden poseer un terreno, pero no tener los elementos jurídicos, los instrumentos jurídicos legales para poder garantizar la propiedad de esos terrenos. Eh, el acceso por expropiación, o sea, que el Estado puede expropiar a quienes no tengan un uso productivo u otras razones y repartirlo a quienes no tienen tierra, que garantiza el manejo adecuado de las tierras que son del Estado, a los baldíos del Estado,
todos los procesos de deslinde, etcétera. Y podemos ver rápidamente tres modelos de reforma agraria. El modelo que podemos llamar el modelo neoliberal o el modelo de mercado, que básicamente establece la idea de la privatización y liberalización de los mercados de tierras, de tal forma que haya un flujo económico de la tierra como bien de producción y donde el Estado lo que hace es impulsar esos mercados de tierra, obligando a que los poseedores con uso improductivo vendan sus tierras no usadas y que los campesinos puedan comprarlas a través de mecanismos de subsidio y de crédito y de apoyo productivo, de apoyo económico, de tal forma que se creen mercados cruzados de tierra y de esa forma se acelere el acceso democrático y la redistribución de la tierra. Ese es el modelo más liberal que se ha impulsado en distintos países. El Banco Mundial lo ha impulsado mucho como uno de los mecanismos. Existe la reforma agraria socialdemócrata, donde la distribución de la tierra tiene una intervención ya mucho mayor del Estado y básicamente acude a la expropiación y la redistribución entre campesinos. Plantea que el tema no es solamente tierra, sino todos los elementos complementarios a la tierra. Es el reconocimiento de que tener solo tierra no es suficiente, se requiere asistencia técnica, se requiere capital de trabajo, se requieren activos productivos. Y el Estado tiene un papel fundamental en la orientación de todo el proceso de reforma agraria, es decir, de reconstrucción, de crear condiciones de entorno, crear condiciones de competitividad territorial, etcétera, que alberguen modelos realmente estructurales de cambio productivo con una alta intervención pública. Y finalmente hay un modelo de reforma agraria socialista que ha ocurrido en países, en distintos países de América Latina, en distintos momentos han ocurrido reformas agrarias socialistas. En Perú, en Chile, se han dado. En Cuba es la más característica que se dio y se ha mantenido, donde básicamente el principio es la colectivización y estatización de la tierra. Es decir, el Estado como propietario de la tierra, particularmente la tierra de producción del agronegocio, las grandes economías de plantación que fueron nacionalizadas y quedaron en manos del Estado, las que antes eran de compañías internacionales, y el impulso a la propiedad colectiva de la tierra, cooperativas, grupos de trabajadores, la colectivización. Y esto ligado a una intervención del Estado en la planificación de la economía agrícola, en términos de producción, en términos de precios, rendimientos, etcétera, con una intervención fuerte del Estado. Estos son tres modelos en general que podríamos nosotros destacar dentro de un conjunto más amplio de modelos y matices, etcétera, pero son distintas formas desde distintas perspectivas ideológicas, pero siempre con la importancia de la reforma agraria. Es más, uno de los grandes impulsores de la reforma agraria en América Latina ha sido Estados Unidos, y muy particularmente como respuesta al modelo cubano, de la Revolución cubana. Se dio con la Alianza para el Progreso en los años 60 y 70 una onda muy poderosa y muy fuerte de reforma agraria. Se creó inclusive una institucionalidad americana para impulsar. Se capacitaron miles de técnicos en estos procesos de reforma agraria. Sin embargo, la verdad hay que decirlo, ha ganado mucho las visiones más conservadoras, más retrógradas y más resistentes
a perder esos privilegios concentradores de esas élites rurales que aún mantienen altos niveles de concentración. Los indicadores de concentración de la tierra en América Latina son vergonzosos. Siguen siendo de muy alta concentración. Finalmente, en esta revisión del tema social y cultural en el mundo rural, eh, quiero tocar el tema de la ruralidad como cultura. Y básicamente es insistir en que el mundo rural trasciende lo meramente económico y tiene una enorme importancia la dimensión cultural y social. Básicamente porque los temas como las tradiciones, los valores, las relaciones comunitarias, las formas de organización, eh, son muy particulares en el mundo rural. Esa relación entre el territorio, el espacio, el paisaje y la forma de vida, una forma de ser, una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de procurar una visión de futuro, etcétera, tiene una particularidad en el mundo rural que no la tiene en el mundo urbano. Y es esta relación que hay entre la forma como producimos, cómo nos relacionamos con la naturaleza y lo que somos en general. Entonces, el mundo rural contiene, alberga un patrimonio cultural. Patrimonio cultural que está en la tradición, en tradiciones muchas veces muy antiguas, mm, de nuestras sociedades, que recoge elementos de arquitectura, gastronomía, folclore, lenguas, creencias religiosas, identidad, historia, etcétera. Ese patrimonio cultural forma parte de esa estructura rural y ese territorio rural. Y responsabilidad del desarrollo rural, porque no es solamente poner a producir, sino es también conservar estos elementos de patrimonio. Las tradiciones, las celebraciones, o sea, los temas de festividades, ferias, el intercambio cultural, la preservación de las tradiciones, los conceptos de reuniones, rituales, etcétera, son elementos de enorme valor social. Y no solamente para la comunidad misma que los vive y de los cuales que son propietarios, sino para la sociedad en su conjunto. Europa se ha caracterizado por darle una enorme valoración en todo su modelo de convergencia y de cohesión territorial a esos valores de tradiciones y de patrimonio cultural. Pero también un elemento, que es un elemento que cada vez, entonces, en la medida en que avanzamos en los modelos tecnológicos y en esta sociedad del conocimiento, cada vez se aprecia más, y son los saberes tradicionales, los diálogos de saberes. Si bien es cierto que se impone el saber científico, este saber moderno, objetivo, de la ciencia tecnologizada, de la tecnología, llegando a inteligencia artificial, lo que queramos, no excluye, y hoy tenemos claramente valorado que los conocimientos ancestrales y tradicionales son tan valiosos como el conocimiento científico. Y que esos conocimientos están en esa sociedad rural y están en esos territorios rurales. Y que parte del desarrollo rural es conservar esos saberes tradicionales y crear esos puentes de comunicación entre ese conocimiento ancestral y los conocimientos científicos modernos.
La artesanía y la cultura material, en muchos elementos, o sea, tejido, cerámica, instrumentos musicales, herramientas, la misma arquitectura, son todos elementos de enorme valor, tanto para la sociedad rural como para la sociedad en general. Y son elementos que han sobrevivido en condiciones inclusive de dificultad y discriminación, pero que hoy se vuelven de enorme significado e importancia. Y finalmente los temas medioambientales, que ya lo hemos mencionado. Lo ecosistémico, los servicios ecosistémicos, el valor de lo natural, el valor de la tierra como la fuente, la madre, el albergue, es fundamental. Hoy sabemos, y lo hemos mencionado anteriormente, que el camino de la sostenibilidad, tanto de la restauración, regeneración, conservación, preservación, etcétera, pasa porque estos medios de vida rurales sean viables, tengan, tengan factibilidad, tengan posibilidad. Entonces, la cultura aparece como un elemento fundamental del marco de lo social, de lo rural. La cultura, que es esa envolvente donde se recogen todos estos valores, todos estos patrimonios, todas estas reglas, normas, mecanismos de interacción, de convivencia, de capacidad de respuesta, de articulación y de vida social, se convierten entonces en un elemento fundamental. Entonces, en desarrollo rural tenemos que tener la consideración de lo cultural no como una mera atributo que puede ser utilizado para mejorar el ingreso, etcétera, no. Es un elemento fundamental, esencial, del cual se desprende la identidad. La identidad como autorreconocimiento rural. La identidad, que es esa cultura, cuando se diferencia, cuando se identifica como un valor de orgullo, de pertenencia, de ascripción de la gente con su territorio. Es uno de los valores que forma parte de la cultura, pero que es específico, fundamental, porque permite ese autorreconocimiento. Y ahí ustedes lo van a encontrar en el desarrollo rural. Hay circunstancias inclusive de grandes dificultades económicas o sociales, o porque la vida puede ser más fácil en un centro urbano que en el mundo rural, etcétera, pero que por factores de identidad la población rural está dispuesta a valorar, a entender, a impulsar. Lo que finalmente se traduce en este concepto de territorialidad, esa pertenencia que se vuelve territorial, el orgullo de la tierra, el orgullo del territorio, el orgullo de pertenecer, el orgullo que lo mueve a asociarse con otros para impulsar proyectos territoriales. Cultura, identidad y territorialidad son una triada fundamental sobre la cual ustedes van a tener que enfrentarse en sus experiencias de desarrollo rural para fortalecer y sobre todo para entender esas sociedades rurales. Entenderlas para poder contribuir con alternativas de desarrollo, con alternativas de progreso, con alternativas de equidad y con alternativas de sostenibilidad. Entonces, hasta aquí esta sesión en la dimensión sociocultural del territorio, en la cual hemos visto la importancia de la aproximación desde la sociología y la antropología, desde lo social y lo cultural, para entender mucho mejor el territorio. Muchísimas gracias.